Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 50 del Catecismo de la Iglesia Católica. Capítulo 2. Dios al encuentro del hombre. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. La revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. San Irineo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Esto que acabamos de leer, bueno, a mí me emociona mucho, me gusta mucho, porque queda de manifiesto, pudiéramos decir, el amor, la iniciativa que Dios tiene. Mira, en unos números anteriores yo te había hecho esta pregunta, que si tú habías descubierto en ti una especie de deseo de Dios, una especie, cambiemos la palabra Dios, ¿verdad? Una especie de desear la vida eterna, de no morir, una especie de querer ser amado infinitamente, de querer recibir un abrazo tan fuerte que llegara hasta tu corazón. A veces nos confundimos, ya habíamos dicho anteriormente, y el pecado nos va desorientando esta vocación del ser humano a ser religioso, a buscar a Dios. Bueno,
Decíamos que también con la inteligencia, nuestra inteligencia también puede ver y palpar en cierta manera la existencia de un Dios creador, de un Dios bello, de un Dios grande. Pero lo que realmente pone de manifiesto la existencia de este Dios y que no nos da margen, pudiéramos decir, a una duda, o que, mejor dicho, que no podemos prescindir de este punto, es la revelación que Dios hace de sí mismo. Decíamos, la naturaleza habla de Dios. El ser humano puede racionar sobre la existencia de este Dios, y mientras más inteligente sea, pues más fácil le va a llegar a tener estas conclusiones de que existe un Dios, de que este Dios nos ama, de que este Dios es eterno y de que este Dios busca tener una comunión con nosotros. Eso se puede alcanzar en cierta manera con la inteligencia. Pero cuando Dios se va revelando a través de la historia, especialmente a través de su Hijo Jesucristo, está claro que es el deseo amoroso de Dios el que lo conozcamos, el que lo amemos, el deseo de salvarnos. De ahí la necesidad también nuestra de predicar a este Dios. Porque si la naturaleza o nuestra razón natural se ve limitada por las experiencias, la revelación viene a ponérnoslo de una manera muy clara. Dios se revela, y se revela como un Dios que nos ama. Ahora, ¿en dónde está esto? ¿Cómo podemos entender esto? Es de que lo hace de una manera pedagógica. ¡Qué palabra!, ¿verdad? Pedagógica. ¿Qué significa eso, Padre? Estoy seguro que la mayoría de nosotros quizás ya lo sabe. Pedagógico es la enseñanza de acuerdo a la edad. A los niños, pues a un niño de 4 o 5 años, no le vas a enseñar álgebra, ¿verdad? Cómo despegar una variable o ecuaciones aritméticas. A un niño le vas a empezar a enseñar cosas muy básicas, sumar, restar, y a veces hasta con palitos y manzanas, ¿no? Eso es una enseñanza pedagógica. De acuerdo a la edad, y conforme va creciendo, se le va enseñando, pudiéramos decir, cosas más complicadas. Pues a lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha ido revelando poco a poco para que nosotros, los seres humanos, podamos en cierta manera ir entendiendo quién es Dios y lo que quiere de nosotros. Si en un principio Dios inmediatamente, así, despuesito del pecado original, si Jesús hubiera muerto en la cruz, no lo hubiéramos entendido, hubiera quedado como un desconocido. Pero a base de una pedagogía que Dios va preparando a su pueblo a lo largo de la historia, es como nosotros vamos entendiendo, primero, la realidad de que Dios nos ama, de que Dios quiere un pueblo para Él, y la realidad del pecado, las consecuencias del pecado. Y a través de tantos corderitos que tuvieron que morir en el altar, en el templo, poco a poco se fue revelando quién es el verdadero Cordero que va a quitar los pecados, Jesús. De tal manera que esta revelación de Dios se fue dando paulativamente, de poco a poco, para que nosotros pudiéramos ir adaptando nuestra mente a poder entender quién es Dios. Entonces, en este apartado que acabamos de ver, el artículo 1, la revelación de Dios. Dios se revela. Y creo que ya más o menos me adelanté un poquito en la explicación a las etapas de la revelación, pero bueno, pues ya que estamos en esto, ¿qué te parece si las lees y ya en el próximo número las volvemos a comentar? Que tengas un excelente día y seguimos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica.